Buen día, mi nombre es José Perrino, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y como le hicimos un video anterior, hoy vamos a seguir con la temática en criminalística sobre el manual de custodia. ¿Qué es el manual de custodia? Es todo el proceso que abarca el sitio de suceso en materia de evidencia, como su preservación del lugar, el control de acceso, entre muchas otras. Ahora yo lo voy a hacer brevemente ejemplificando como que la cadena de custodia, hermano. Cuando hablamos de la cadena de custodia, cuando es el sitio de suceso, primero va el aislamiento de la escena. ¿Qué quiere decir el aislamiento de la escena? El aislamiento de la escena es preservar o restringir toda la zona o el sitio de interés del sitio de suceso. ¿Para qué? Para evitar que se manipule, para evitar muchas cosas y que la escena se mantenga limpia. Es decir, ocurre un homicidio en una casa, toda la casa es interés, se debe restringir, o sea, crear un aislamiento para que esa zona quede preservada. Cuando hablamos de lo siguiente, el control de acceso es solo permitir el control de acceso a las personas especializadas en el campo o que sirva de interés. ¿Qué quiere decir eso? Personas que sirvan de interés. Los peritos, los expertos, los criminólogos, entre muchas otras. Todas las personas que puedan tener un interés o ayuden a ejemplificar la escena. También se ha visto casos que pasan, en tal caso, a las víctimas o las personas que conocían la casa para que visualicen o expliquen un poco lo de la escena. Cuando hablamos de la preservación es ejemplificar, tomar fotos, tomar video de cómo se encontró la escena en el momento de que ocurrió el crimen. ¿Qué quiere decir eso? Que de una manera, con el paso del tiempo, se va deteriorando un poco la escena. Y los primeros que consigan el posible sitio de suceso deben preservar, es decir, tomar fotos, tomar video y evitar que nada se manipule. Otra cosa que viene, el registro. ¿Qué quiere hablar del registro? El registro de la evidencia. Cubrir, anotar todo, absolutamente todo de interés, tomar evidencia, puede ser una muestra de pelo, un teléfono, un teclado, una pica de sangre, una alfombra, todo lo que sirva de interés y debe estar debidamente anotado por los expertos. Otra es la cadena de custodia, es decir, preservar que se sigan los pasos de la cadena de custodia. Es decir, que la prueba que va para el transporte se entrega al transporte. No puede ser entregada a un tercero y que este tercero se le entregue al transporte. ¿Por qué? Porque ya ahí puede haber una manipulación de los elementos de las evidencias que ocurren en la escena. Siguiendo, la fijación del suceso tiene tres elementos esenciales. Una es la narrativa. ¿Qué ocurre en la narrativa? Explicar por escrito todo, absolutamente todo lo que sea importante y detallado, sea importante o no sea importante, y de manera detallada cómo se consiguió la escena. Cuando hablamos de la fotográfica, el siguiente elemento es evidenciar todos los elementos mediante fotos, video, toda la escena, todo, absolutamente todo lo que sirva de interés, todo. Y cuando hablamos de la dramática es el croquis. Esto tiene cierta evolución porque ha habido, con la evolución de la tecnología, entre muchas cosas, antes los croquis se hacían en dibujo y no eran como tecnológicos, eran escritos a través de expertos en dibujar y dibujaban la especie de la escena. A medida de la tecnología se hace primero la manera artesanal y después se eleva en las computadoras a través de programas como AutoCAD, entre muchos otros que existen, en 3D las escenas. Hasta sirven para hacer recreaciones de lo que pudiera haber pasado. Cuando hablamos de ciertas características que es de la fijación de evidencia, podemos ver la identificación de la evidencia, es decir, identificar todos los elementos que son encontrados en la casa, como lo nombramos anteriormente: teléfono, sangre, pelo, lo otro.
Cuando hablamos de la recolección, todas las evidencias deben ser recogidas por profesionales y mediante los procedimientos adecuados. Es decir, todo profesional que esté en la escena debe agarrar la evidencia con lo más común, un guante. Al no tener un guante, está manipulando la evidencia, con lo que puede, en la hora de juicio, esa evidencia puede ser desestimada o puede ser simplemente invalidada. Cuando hablamos del empaque, todo debe ser empaquetado mediante la prueba lo amerite. Es decir, si se consigue un teléfono, eso debe ir dentro de una bolsa de plástico. Si se consiguen fluidos, deben ir sobre tubos de ensayo, entre otros. Todo eso después viene el transporte, es decir, deben ser transportados mediante los medios adecuados y establecidos por la ley. Es decir, que si en un posible caso de violación, el semen va a un tubo de ensayo y debe ser transportado en un carro a través de un transporte adecuado, es decir, un transporte, una cava cuarto, por decirte, un camión cava cuarto, poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque esa prueba debe ser refrigerada y debe ser almacenada en el sitio de fijación del Ministerio Público, también con los mismos mecanismos, es decir, en una cava térmica, entre otros. Cuando hablamos de el embalaje, todo debe ser también embalado y resguardado en el estudio y por los materiales adecuados. Como nombramos, puede ser redundante, pero es importante. Es decir, tú muestras de líquido, fluido, tubo de ensayo, muestras de arma en una caja que no sirva, que no se manipule primero dentro de una bolsa plástica y dentro de una caja que no pueda ser alterado, no pierda filo, todo lo de interés. Y siguiendo ya las evidencias recorridas en el sitio del suceso, o siguiendo, mejor dicho, la definición que estamos explicando, que es el manual de custodia, podemos, las evidencias tienen que tener estos ciertos elementos que son importantes y imprescindibles, que son el etiquetado. Todas las evidencias deben estar etiquetadas con su nombre de lo que es o de lo que se define. Es decir, el teléfono de la evidencia recogió un cuchillo y está ya en su sello, su caja, se le coloca cuchillo de evidencia. Un teléfono de posible víctima, teléfono, y así, todo debe estar etiquetado con su nombre. La descripción de la evidencia, siguiendo lo anterior, todo debe estar una breve descripción, una descripción importante. En el caso de un robo o de un hurto, no, mejor dicho, podemos explicar en el caso de un asesinato y la víctima no le robaron el teléfono ni el cuerpo, y ya se reconoce que el teléfono, posible teléfono de la víctima María, eso debe tener en la descripción de la evidencia. Cuchillo de evidencia ensangrentado, posible de homicidio, posible arma de homicidio, prendas de la víctima. Debe tener una descripción de la evidencia que se recoge, ya que es importante, porque cuando llega manual de custodia y llegan las evidencias y no tiene su descripción, posible casos se pueden confundir las evidencias, ya que no hay descripción, o en caso de varios teléfonos no se sabe de quién es, al menos que se desbloquee, se utilicen los procedimientos y se determine quién es, lo que ralentiza un poco el proceso. Cuando hablamos de la fecha y hora, todas las evidencias deben tener firmada por el autor la fecha y hora que fue recogida. Si las evidencias se recogen un martes 2 de noviembre a las 5 de la tarde, todo eso tiene que estar especificado. Nombre y firma. El nombre y la firma del perito o de la persona especializada en recoger la evidencia, el criminalístico, el detective, en este caso sería el detective del 6CPC. Debe tener su nombre y firma. La evidencia fue recogida por el detective José Perrino con la fecha 2 de noviembre a las 5 de la tarde y debe tener la firma.
El sellado y la seguridad. Esto debe ser importante, que toda evidencia debe tener su sello hermético, un sello su sello que no se pueda romper. ¿Qué quiere decir esto? Que este sello primero tiene que tener la firma del detective que la recogió y no se puede romper, no puede. ¿Por qué? Porque al ser un sello único, al romperse ya se sabe que hay una posible alteración de evidencia. Es decir, ese sello debe estar sellado hasta la hora de su evidencia, hasta la hora de que las dos partes lo pudiera examinar. Y esas deben tener su firma en el sello. Esa fue una breve exposición sobre, un poco explicando los elementos del manual de custodia de las evidencias del sitio del suceso. Muchas gracias, José Perrino, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragón.